Primero, antes que nada, buenas noches con todos los presentes. En este segundo encuentro lo que vamos a tratar de abordar es el tema de lo político, ¿sí? Recuerden que inicialmente se plantearon estos tres significantes, que es la política, la sociedad y la producción desde una lectura del psicoanálisis. Creo que ahora al tocar lo político, ¿sí? Lo político como un quehacer cotidiano, quizás es el significante que más llama la atención, puesto que más emociones trae a colación a las personas, muchos más gustos, más simpatizantes de un lado y más simpatizantes del otro, a tal punto que se abre una brecha que muchas de las veces Slavoj Zizek va a llamar una brecha insalvable, ¿sí? Una brecha que no se puede, no tiene puntos en común un lado con el otro. Sin embargo, hemos tratado de delinear el encuentro anterior con el nacimiento de lo social desde el lado antropológico y hemos concluido con la parte sociológica, es decir, bosquejar toda la estructura sobre la que contiene el tema de la sociedad. Ahora, el sujeto como nace en la sociedad, lo que por excelencia produce también es lo político, como ese conjunto de interrelaciones que va tramitando con los otros. Es decir, la política o lo político, en este caso, según Hannah Arendt, se va a establecer en una relación entre, ¿sí? Entre dos sujetos, ahí se ubica lo político. El fenómeno político surge como consecuencia de este nacimiento de la sociedad, siendo una categoría el fenómeno de lo político de la misma, que matiza y le da un eje de funcionamiento en la conjetura básica entre lo que es el gobernante y el gobernado. Empero, lo político no se queda ahí, en esa conjetura básica del gobierno. Va mucho más allá, pues el fenómeno de lo político, al dar un rol social al ciudadano, hace que participe y construya los asuntos del Estado, ocupa una posición en la clase social que determina la estructura, ¿sí? Y forja las relaciones económicas y de producción. En otra perspectiva, la visión de lo político es muy activa en el ámbito económico de una sociedad. En un sentido más amplio, el campo de lo político refleja la idiosincrasia del sujeto, su rol social, pues cómo lo ve dicho fenómeno está mediado por todas esas experiencias históricas y reflexivas que lo posicionarán como sujeto en relación a los otros. Ese sujeto histórico al que estoy refiriéndome puede ser traducido también como yo freudiano, ¿sí? Como todo ese conjunto, esa memoria que viene desde la primera infancia y se termina por establecer o estructurar en la sociedad, ¿sí? En esa mitad, ¿sí? Entre los sujetos, se establece esa relación, ese lazo social que es denominado lo político en el pensamiento de Hannah Arendt, ¿no es cierto? Hay un libro que les recomiendo para esto que se denomina ¿Qué es política? Estas particularidades que van marcando a la persona y tienen un tinte de un gusto, ¿sí? Tienen un tinte de un gusto, ¿sí? Un gusto por algo, por alguien, por un partido de un lado o del otro, aunque me estoy metiendo mucho en el tema de la política, parte de cómo percibe este sujeto la realidad social en función a esa relación que tiene con el gran otro, con ese padre muerto que habíamos comentado la semana anterior, ¿sí? Y en última instancia, con este padre totémico que es el creador del mundo. Es por eso que en temas que involucren preferencias políticas y extensivamente teológicas, es muy difícil ubicar puntos de clivaje. Pues más que una verdad, es una posición subjetiva en la que el sujeto se encuentra según su realidad interna. Es por donde mira, es justamente en ese ángulo tan particular que enfoca el lugar del fantasma lacaniano, ¿sí? Que es el de la alienación por excelencia, es por donde mira, ¿sí? Entonces, al hablar aquí de lo político, lo único que podemos hacer es una invitación a una reflexión sobre los gustos, no sobre los gustos particulares, sino sobre las estructuras que imperan en ese lugar común que habitamos y de cómo ese ambiente invita a construir
o a destruir algo propio que se proyecta en el afuera. Aquí cabe dar lugar al método que utiliza, por ejemplo, Platón para abordar un determinado fenómeno, pues a través de logos que podemos capturar esas ideas que flotan en el topos Urano, ¿no? En ese lugar celeste, para llegar a formar un discurso que declare un grado de coherencia sobre los principios vectores del acontecer político. En este caso, no podemos dejar de tomar en cuenta esos dos elementos que rondan a la idea de cualquier persona que piense en lo político, que es el tema de la democracia y de la libertad, siendo la primera consecuencia de la segunda, siendo la democracia una consecuencia de la libertad. Voy a abordar primero el tema de la libertad y le he titulado La insoportable libertad. Veamos por qué es insoportable. Slavoj Zizek, en Visión de Paralaje, aborda el tema de la libertad, tomando una costumbre de las comunidades Amish de Norteamérica. Las comunidades Amish, recuerden que viven en un aislamiento dentro de los Estados Unidos, ¿sí? Un aislamiento tecnológico, ¿sí? Un aislamiento cultural incluso, ¿no? Son bastante cerradas. Y vamos a ver qué dice el ejemplo, así súper rápido, ¿no? ¿Sí? Los Amish son comunidades religiosas ortodoxas que se ubican dentro del cristianismo protestante y se ubican en algunos territorios de los Estados Unidos. Viven lo más separado de estas culturas occidentales, incluyendo también la cultura de lo tecnológico, ¿no? Entonces, uno de los ritos que tiene esta comunidad Amish se llama el Rumishpringa, ¿sí? ¿Sí? Entonces, es una visión que ellos tienen. La visión Rumishpringa, dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Que se trata de cuando cumple un adolescente, casi la mayoría de edad, estos chicos muchas de las veces no tienen perspectiva de ser miembros de la comunidad Amish. Entonces, la comunidad le permite a este joven que salga a vivir con los ingleses, no Amish, ¿sí? Son norteamericanos, ¿sí? Y que viva con todas las libertades posibles que le da el sistema, ¿no? Para ello le pagan, por ejemplo, me imagino yo, un chico se va a Nueva York, puede, aquí lo pongo, manejar carros. Se imaginan cuando les digo manejar carros del nivel de aislamiento que tienen, ¿no? Pueden manejar carros, escuchar música pop, mirar televisión, tomar incluso licor, consumir drogas y tener cuanto sexo puedan, ¿sí? ¿Sí? Durante el lapso de un año. O sea, vivir en la libertad que se permiten los ciudadanos americanos, vivir al estilo americano. La falta de límites, en este caso, les hace sentir una angustia insoportable, ¿sí? Esta libertad insoportable. Entonces, cuando tras largos años de disciplina y de fantasear acerca de las transgresiones e ilícitos placeres del mundo exterior inglés, entre comillas, ¿sí? El adolescente Amish es lanzado a él repentinamente sin una preparación alguna. Por supuesto, no puede sino caer en conductas extremadamente transgresivas, probarlo de todo. Lanzarse de lleno a esta vida de sexo, alcohol, drogas. Por lo tanto, ante semejante vida que carece de límites, ¿sí? De regulaciones internas, no puede sino angustiarse. Ahí está justamente ubicada la trampa de la libertad. ¿Por qué? Porque si bien este adolescente estuvo viviendo como estuvo viviendo desde la adolescencia, recuerden que ya estuvo formado un superior que le culpa, ¿sí? Esta falta de límites le resulta a este individuo insoportable, por lo que Zizek dice que es más que una apuesta segura que el sujeto después de algún tiempo regrese a la comunidad Amish, se incorpore y sea un miembro activo de los mismos. Hoy predominan las teorías de agentes que influyen sobre las decisiones del individuo, sobre la libertad. Por ejemplo, me imagino, continuando con algo de la semana anterior,
culpar a estos genes de la infidelidad del sujeto, ¿no? El predominio que tienen ciertas hormonas sobre algo que hace el sujeto. Las mismas que intentan estas teorías dar una solución sobre el asunto que termina por ser insoportable en la sociedad. Un asunto que termina de ser insoportable en la sociedad, que es el asumir la libertad. Y en última instancia, esta libertad implica también la autodestrucción del individuo. Lo insoportable de la libertad es el hecho de conocer que puedo elegir el daño aún sabiendo que me puedo hacer daño. ¿Sí? Es una carga que el sujeto no siempre quiere o prefiere entender, quedándose atrapado en este retorno pulsional que a nivel consciente es manifestado como la queja, como el malestar en la cultura. Esta vuelta a lo mismo que sufre el sujeto ya es abordado también por Freud desde la óptica de la pulsión de muerte. En el problema económico del masoquismo, cuando describe el masoquismo moral como una fijación de la pulsión de muerte en la instancia superioica, formada desde los primeros años de vida de una persona y que le provoca sentimientos de culpa que le impide obrar libremente. A este fenómeno que Freud trabaja con el nombre o con el significante del destino que cumple el neurótico. Esta profecía que enuncia como mandato y del cual no puede dejar de cumplir en tanto cuestiona a Dios. Véase dentro de las tragedias griegas el tema del Edipo, ¿sí? El mito que cumple el neurótico. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío? Es donde me pregunto. La aún escurridiza libertad, aquí, se ubica del lado de la decisión, en el que aún el elegir no decidir implica también decidir el no decidir, ¿sí? Aún la estática del no decidir también es una decisión, ¿no? Aquí Slavoj Zizek introduce las dos posiciones en las cuales se puede ubicar el imperativo categórico que maneja el superior. Recuerden que el imperativo categórico que maneja el superior es el deber ser. Tú tienes que ser, tú tienes que hacer. ¿Sí? Ese es el imperativo que en última instancia el imperativo kantiano que maneja el superior. Al imperativo, que es el deber ser, le abre la brecha de la libertad de Slavoj Zizek, en la diferencia entre el encerramiento que contiene el deber ser, que es absoluto, ¿sí? Y la decisión que está condicionada como un condicional simple. Debería ser, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre deber ser y debería de ser. Ahí está la curva de la libertad, si ustedes lo quieren pensar así, ¿no es cierto? Pues el debo ser es un significante cerrado, no permite el paso al suceso imaginario de las opciones. Recuerden que todo el tema de las opciones que se plantea en la libertad es un suceso imaginario, ¿no? Mientras que el debería ser es un significante montado como una condición que permeabiliza optar por el acto de mayor libertad al que puede acceder el sujeto, que es el amor fati. El amor fati lo estaba investigando y es una frase latina que se denomina el amor del destino o el amor al destino. ¿Sí? Estaba viendo que Nietzsche habla mucho sobre el tema del amor fati, que en última instancia se definiría como el acto de asumir libremente lo que de otro modo es necesario, la propia realidad del sujeto. ¿Sí? Doy paso a Alejandra en esta primera parte. Buenas noches. En primer lugar, agradecer a Juan y Esteban. Me parece que ambas intervenciones han sido muy enriquecedoras. Las dos me han dejado pensando mucho y gracias por eso. Entonces quisiera partir por algo de lo que habló Esteban, la cuestión de las decisiones y de esa libertad de las decisiones, pero desde la óptica de lo político. Entonces,
me parece que para definir las decisiones a las que se ve obligada la política a recurrir, hay que primero trazar de dónde nacen estas decisiones, y me parece que estas decisiones nacen de algo que Zizek mismo, vamos por la línea de este filósofo esloveno, viene por la cuestión de definir qué es un bien común. La sociedad se encuentra entre una serie de cambios importantes en los que el bienestar colectivo puede verse amenazado. Podemos señalar entonces la crisis ecológica, las nuevas enfermedades que creo que nos sorprendieron este año, conflictos de carácter sociopolítico, militar, la inestabilidad financiera, las crisis económicas a nivel mundial. Y eso representa una serie de desafíos actualmente sobre los que la política se encuentra en una encrucijada para resolver algunas decisiones al respecto. Según Zizek, la verdadera pregunta que deberíamos hacernos debe girar en torno a lo que consideramos el bien común social. ¿Qué es realmente el bien común social? ¿Es algo que nos beneficia a todos o termina quedándose en una expectativa egoísta y subjetiva de alguien que se encuentra en el poder? Ese es el dilema que él plantea. Por ejemplo, algo que podríamos considerar un bien común social sería el cuidado del medio ambiente. Porque el cuidado del medio ambiente al parecer nos concierne a todos, pero las ideas ecologistas, ideas que creo que yo también y muchos hemos pensado, son, bueno, aislarse, tener una vida sustentable, tener una parcela de tierra donde podemos hacer algo de desarrollo sostenible, todas estas ideas que son más bien ilusorias. Pero un analista al que consulta Zizek mismo dice que realmente una opción así podría ser catastrófica para todos. Simplemente deforestaríamos todas las parcelas que resguardan la vida natural y sería desastroso para el medio ambiente. A la final, la decisión más concreta en este campo sería unificar a las personas en grandes ciudades donde puedan asignarse de la mejor forma posible, respetando alguna cierta calidad de vida, y que la contaminación se quede en las grandes ciudades y así permitir que hayan espacios libres de contaminación, entornos libres, protegidos. Entonces, al final este ejemplo a lo que quiere llegar es realmente las decisiones que se toman van por el bien común o solamente siguen afanes románticos, afanes personales, intereses políticos. Ese sería el debate. ¿Qué es realmente el bien común y cómo la política puede definir el bien común? El reto de la política en la actualidad gira entonces en torno a las decisiones que se deben tomar bajo un panorama sumamente crítico. Decisiones no solo en torno al crecimiento financiero, sino decisiones éticas que son susceptibles al debate. Y otro ejemplo que quisiera señalar que, bueno, con el avance de la ciencia y la tecnología, en China se ha planteado no solamente, me parece que esto es de conocimiento popular, que ya se puede definir los rasgos de apariencia de los niños que se espera concebir con una serie de estrategias de la nueva tecnología genética que nos permite definir el color de ojos, el color de piel, la apariencia. Pero en China se ha planteado que también se debería definir por el bien común social las características psicológicas de esos niños que van a nacer. Podríamos definir las características ideales para un buen ciudadano. En este sentido, me parece que el ser humano ya lo ha hecho antes. Y es un ejemplo que puede parecer un poco grotesco, pero creo que cabe resaltar. En las razas de canes también se ha elegido el comportamiento. Hay perros de caza con Z y perros de caza con S. Los perros de caza con Z son agresivos,
desarrollan ese instinto de caza, tienen otro temperamento, les tenemos miedo, incluso a algunos se nos ha prohibido tenerlos en lugares urbanos. Y hay otros perros de casa que son más de casa con ese, que son tranquilos, que son apacibles, que pueden convivir con la familia. De la misma forma, si podemos delinear con estos aspectos genéticos a la psicología de los ciudadanos, podríamos delinear tanto ciudadanos modelos como ciudadanos en un opuesto al modelo, ciudadanos no tan modelos, ciudadanos transgresores. Y en ambos casos, tanto en el ciudadano modelo como en el opuesto, sería ético tomar decisiones como estas. Parece que son decisiones utópicas, pero eventualmente creo que son decisiones que tendremos que ir tomando o que la política, a quienes seleccionamos como dirigentes políticos, tendrán que ir tomando a la corta o a la larga. Un proceso similar creo que vendría por aquí en definir la verdadera actividad política, que debería ser ese proceso de tomar decisiones, no solamente lo que tenemos asociado hacia la política como elementos de lucha de poder, elementos de corrupción que siempre emergen y disputas legales sobre las que siempre se encuentra la política inmersa. La política debería ser más bien ese eje que toma decisiones sensatas dentro de cualquier ideología política en la que se encuentra identificada. Bueno, y quisiera hacer una pequeña acotación respecto a que generalmente tenemos la tendencia a siempre diferenciar capitalismo y socialismo. Esto es una ideología capitalista, esto es socialista, es una decisión de un corte o de otro. Pero CISEC mismo nos propone que de pronto ya hay una superposición entre ambas ideologías. Y nos da este ejemplo, incluso en dictaduras como la del régimen estalinista, en cierto punto la gente pudo llegar a las formas más rudimentarias de supervivencia del más fuerte. Se ha criticado siempre al capitalismo por el refuerzo de la individualidad, del egocentrismo, de no preocuparse por el otro. Pero en situaciones extremas, como este régimen que fue casi tiránico de Stalin, hay gente que se preocupó solo por sí misma, delataba a su familia por no apoyar al régimen, y sí llegó a una forma extrema de individualismo, en una sociedad donde se esperaba que el bien común social sea lo que impere. Y bueno, al final creo que la propuesta de la lucha de clases por la igualdad social en el socialismo no hemos visto claramente que se haya llegado a concretar. En torno a la ideología capitalista, por otro lado, vemos que ha pasado de serializar a serializar cada vez más nuestras vidas. Vemos las mismas películas, vemos las mismas noticias, nos vestimos igual y en fin, todo se estandariza para determinar hábitos de consumo. Irónicamente, el capitalismo ha terminado limitando esas libertades e individualidad que inicialmente fueron las premisas básicas que defendían el modelo capitalista. Al respecto, sí sé que nos habla sobre, bueno, uno de los videos que tienen mayores vistas en YouTube, y es el Gangnam Style. Está en el puesto número 7 ahora, pero fue el primero que alcanzó